teníamos 2 cubiertas aéreas. Yo trabajé para el plan de evacuación del pueblo. Me tocó hacer el plan de evacuación, donde visitábamos a cada vecino y le preguntábamos cuántos integrantes eran, si tenían auto, si no tenían auto. Si tenían auto tenían que llevar al vecino que no tenía, había que ser muy solidario. Estábamos todos en la misma, ¿no? Entonces, el pueblo y el regimiento, había 2 cubiertas aéreas y terrestres. Una era el Cañadón de los Misioneros y otro era Estancia Monte León, donde en caso de ataque o de alarma roja, que solían pasar muy seguidas las alarmas rojas, como escuchamos, viste que ahora escuchás en Israel, en todos lados, bueno, de los ataques, ¿no? Entonces, bueno, nuestra función era custodia del litoral marítimo, custodiábamos los hospitales, cuidábamos la base militar y cuidábamos principalmente, nosotros teníamos todo el continente tuvo un portaaviones, se llama, que fue el Continente. Los aviones que atacaban en Malvinas salían del continente. Nosotros velábamos por los pilotos, claro, velábamos por el cuidado de ellos. Había gente que yo quiero explicar esto para hacer un poco de una modestia docente, como docente, ¿no? En una guerra no solamente se mata, en una guerra se cocina, inclusive cuando se captura al enemigo se lo cuida y se lo cura, se lo protege. Casualmente, perdón, Nachito, esto es así. Argentina suscribe leyes internacionales para conflictos bélicos. ¿Esto qué significa? Ha suscrito el Convenio de Ginebra, el Acuerdo de San José de Costa Rica y otras leyes internacionales que no me vienen a la memoria ahora, las cuales indican cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes en conflicto. Esto se hablaba de no a las armas nucleares, se hablaba de que era, y casualmente después de la Segunda Guerra Mundial y de algunos otros altercados en Sudamérica y Centroamérica, esta fue la última guerra convencional. Hoy tocan un botón y a 500 kilómetros de distancia llega un misil. Claro. Entonces, casualmente lo que nosotros sabíamos por las órdenes que nos daban, que no solo que había que apagar las luces, sino que también teníamos que estar muy atentos, porque todo el litoral marítimo podía ser atacado por las fuerzas. Y aparte hay otra cosa que no hablamos, porque en el caso de Nacho estuvo en el litoral marítimo y yo tengo un amigo mío que no pudo venir porque prácticamente no puede caminar, tiene las 2 piernas hasta la rodilla negra por pie de trinchera. La falta de cuidado por nosotros, la falta de atención médica, los años que han ido pasando, este muchacho hoy se encuentra con una cierta imposibilidad. Por eso traje, Dolo, para que leas el reconocimiento moral histórico de General Belgrano. Este es un amigo mío de General Belgrano, y gracias a la intermediación que pudimos hacer con nuestra asociación, logramos el reconocimiento en Belgrano y a este muchacho se le dio un trabajo en la municipalidad. O sea que cumplimos por lo menos con un camarada y tratamos de hacerlo con todos. Por eso esa unidad nacional que estamos planteando. Sí, aparte, perdón, no nos olvidemos que aparte de tener un conflicto bélico con Inglaterra, con la Gran Bretaña, tuvimos con Chile también. A mí me tocó, en mi caso, yo les pido por favor que cuando estoy comentando esto, yo estoy incorporando a cada soldado de cada provincia que tuvieron que protegernos de la invasión chilena o de un probable ataque chileno. Sí, hay que tener en cuenta que no es un reclamo de ustedes dos, sino de todos, porque todos fueron los que participaron de Malvinas, ¿no? No solamente los que fueron a la guerra y bailaron con la más fea, sino todos fueron partícipes necesarios de esa guerra. Exactamente, nosotros estoy hablando en primera persona, contando una experiencia, pero como dijiste vos, Dolores, multiplicalo. El problema con Chile fue terrible. Me tocó trabajar una noche en un centro de comunicaciones que se armó en el pueblo de Puerto Santa Cruz. Y era una casa con todo, como imagínate, con mapas y bueno, y ahí había coordenadas y bueno, eran todas radios chilenas, interferencias de radios chilenas que no nos permitían comunicarnos con Malvinas. Así que hubo un montón de cosas de eso. Y bueno, después otras leyes que Eduardo está más al tanto que yo, sobre leyes que nos impidieron que a nosotros nos hagan un reconocimiento, ¿no? Sí, me parece que no es una cuestión, o sea, no creo que es una cuestión mala que sea autorreferencial, porque la historia personal de uno es
cuenta también un poco de esa historia colectiva, ¿no? O sea que me parecía interesante que cuentes cómo tuviste que alejarte de tu familia, irte al sur, que no tenías manera de comunicarte, también todos los riesgos a los que vos estabas sujeto aún quedándote acá, porque también tenías un trabajo de defender, como bien dijiste, a quienes estábamos acá y que estábamos en peligro, y es como por ahí la parte de la historia que no se sabe, así que... Bueno, una de las partes que no se sabe es que, o nosotros que estamos en el tema, sí, estamos a cuenta con esto, hubo 17 bajas en el continente, o sea, 17 camaradas nuestros fallecieron, y hubo intervenciones de buzos tácticos ingleses que, bueno, que había que salir a la búsqueda de ellos, ¿no? Fue mucha tensión, lo que se vivió fue con mucha tensión y en todo el país, porque cada soldado que estuvo en cada provincia defendió como pudo su base militar o el rol que le dieron en ese momento. A nosotros nos llevaron y nos dijeron: ustedes tienen que defender la patria, y nosotros defendimos la patria. Sí, como debe ser, ¿no? La verdad que eso habla muy bien de ustedes. ¿Y por qué piensan que el Estado aún hoy todavía no les dio el reconocimiento que tendrían que haber tenido? Bueno, pareciera ser que el problema pasa porque el Estado siempre ha generado una dicotomía, como que si el conflicto solamente es del Atlántico Sur. En realidad nosotros somos un país austral, el más austral del mundo, por lo tanto tenemos mucha incidencia austral y por lo tanto pertenecemos al Atlántico Sur. Así que de Ushuaia a La Quiaca, la Argentina es un país austral. Por lo tanto, hay antecedentes de incursiones de ingleses por el norte, por La Rioja, límite con Chile. Estuvieron 2 ingleses presos bajo custodia del ejército argentino durante todo el tiempo de la guerra, los 74 días que duró, que fueron, lógicamente, después personal de intercambio cuando volvían los nuestros, que fueron, tengo entendido que volvieron con los barcos ingleses, que eran los que recibíamos nosotros en ese momento en el litoral marítimo, y fueron muy bien atendidos porque había casualmente un convenio. Ese convenio de Ginebra en varios puntos habla de que cuando una persona se viste de combate, queda armado para repelir al enemigo y forma una de las partes en conflicto, es un veterano de guerra. Por eso no es que nos autodenominamos nosotros veteranos de guerra ni queremos robar títulos de nadie, sino que en realidad cumplimos esa función. La función que cumplimos fue la orden que nos dieron y defender el territorio nacional con nuestra vida. El que fue a Malvinas, vuelvo a reiterarlo, es mi hermano y lo llevo en lo más profundo de mi corazón. Yo tengo una alegría personal porque el 2 de abril se toma Malvinas y muchos años después nace mi hijo Facundo, que hoy tiene 30 años, un 2 de abril. Entonces es como que me dio me dio una revancha esta guerra, a la cual nos provocó muchísimo dolor y muchísima desazón porque veíamos cómo volvían nuestros camaradas. Y bueno, Dios quiso que nosotros no estuviéramos en las islas, pero estuvimos en el continente. Sí, fue el broche de una época, en una dictadura militar nefasta, ¿no? Esa guerra de Malvinas fue terrible. ¿Cómo fue vivir esa época de dictadura militar en ese momento? Bueno, a veces uno habla con jóvenes, ¿no? Y te dicen: ¿pero cómo? ¿Te obligaban a hacer determinada cosa? Sí, nos obligaban, y en muchos casos ustedes saben que hubo de nuestros héroes que los han estaqueado en Malvinas, y hubo soldados que han estaqueado también en el continente, en todas las provincias, porque era no obedecer una orden. Parecía en algunos momentos también que teníamos 2 enemigos. Claro. Que teníamos a Gran Bretaña como enemigo, a Chile, y también nuestros jefes que nos mandaban. No teníamos un trato, digamos, uno en una guerra no va a pedir un trato ni decir comemos todos los días. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? De comer todos los días, de tomar agua, que no teníamos agua, o nos dejaban en un puesto y ahí quedábamos, y si nos venían a hacer un relevo, nos venían a hacer un relevo, y si no, bueno, nos arreglábamos como podíamos. Que no podamos desfilar un 2 de abril nos da mucha tristeza, nos causa mucha angustia, porque no somos reconocidos. Nosotros le estamos pidiendo a nuestra patria, que es nuestra madre: reconocenos.
Claro, sí. Y hoy es un día histórico, ¿no? Con esto de la despenalización del aborto, un día histórico. Y también es un día histórico también para nosotros de poder venir a transmitir esto que, bueno, en todas las provincias lo van a difundir. Y yo le quiero hablar a todos mis camaradas de todo el país que cuidaron la patria como pocos. Que hicieron un esfuerzo muy grande, que estuvieron fuera de sus familias y que es muy triste cuando vos estuviste en una guerra y estuviste participando en una guerra y te dicen que no estuviste en una guerra. Es tristísimo. Claro, sí, que se pueda hacer una diferenciación cuando, bien decíamos anteriormente, todos formaron parte y todos sufrieron lo mismo, si bien estuvieron al mando de diferentes funciones, ya sea estar en las islas disparando, pero no simplemente eso se reduce a lo que fue la guerra, digamos. La verdad es que para nosotros es un honor que estén acá. Es una época de la historia, bueno, yo ni siquiera había nacido, pero que es muy sangrienta, es inolvidable y también es muy triste, como bien decías, que un 2 de abril ustedes, digamos, en una fecha tan importante, ¿no?, que aún así deben tener todavía algunos recuerdos no tan lindos de aquella época, no sean reconocidos por su propio país, ¿no?, por su propia patria, por sus propios, asimismo, compañeros o algunos veteranos que ustedes dicen que se diferencia de que uno sí estuvo y por ende debe ser reconocido y el que no estuvo en las islas. La verdad es que debe ser tristísimo, no puedo imaginarlo, esto de no ser acompañados ni reconocidos, ¿no? Hace ya tantos años. ¿Cómo enfrentaron esta lucha, digamos, cuando, digamos, volvieron o estaban acá, digo, y después pasaron 36 años, 36? Exactamente, del 82. ¿Cómo vivieron esos años en el olvido, no? No creo que haya, o sea, nosotros... Digo, en el olvido desde sí, lo que serían las políticas para con ustedes, ¿no? No porque nos hayamos olvidado. Nosotros tenemos que decir otra de las cosas que son importantes también, que fuimos parte de una guerra que desembocó en muerte de chicos de 18 años, pero que esos héroes de mi patria son los que nos trajeron la democracia. Hoy podemos hablar de esto y podemos traer nuestra voz a una radio, que desde ya agradecidísimo de que nos lo permitan, porque hemos sido un poco los padres de la democracia. Nosotros, con nuestro aporte, más allá de perder o ganar una guerra, que la ecuación era ganar o perder, no había otra ecuación. No hubo ninguna posibilidad de arreglar a medio término esta situación, porque hasta se había presentado la posibilidad de que Perú estuviera en el medio para tratar de mediar y hacer algo más lógico, que era, bueno, las islas, los isleños están hace 100 y pico de años, pueden estar, Argentina que ponga su bandera argentina y poner una bandera de Naciones Unidas. Eso hubiera sido no haber permitido que 346 chicos murieran, no hubiera pasado el hundimiento del Belgrano, que ahí hubo muchísimas bajas y eran 1000 personas que quedaron a la deriva en el medio del mar más peligroso del mundo. Sí, el crucero Belgrano no estaba en Malvinas y fue hundido. Exactamente. Claro. No estaban en Malvinas, todas las bases aéreas no estaban en Malvinas, pero resulta que uno de los elementos más importantes de fuerza de fuego que tuvimos fueron los aviones argentinos, que eran atendidos, asistidos, reparados, recargados y nuevamente doblados porque cada vez que viene un piloto y vuelve al continente, se desarma todo el equipo de salvataje del piloto y se verifica nuevamente. Los pilotos están reconocidos, no están reconocidos la gente que asistía a ese tipo de cuestiones. Cuando se va a una guerra uno va con una cocina de campaña. La persona que cocina, que es el cocinero del rancho de tropa, no está reconocido. Aparte hay una disyuntiva que nosotros nos planteamos, que siempre es cómo puede ser que la verdad histórica es así. Había 9.000 efectivos en las islas, se vinculan se vinculan directamente 9 a 9.500. Se calculan que del Ara Belgrano y del continente los pilotos y fuerza aérea serían otros 1.000, así que estaríamos hablando de 12.000, 12.500 efectivos. Hoy hay 27.000 reconocidos. O sea, quiero yo no pensar mal
de algunos arreglos espurios donde se le paga alguna deuda política a algunos no tan santos. Sí, dejar claro también que para nosotros nuestros héroes son los que quedaron en Malvinas, que perdieron la vida por la patria. Ellos son nuestros verdaderos héroes, ¿no? Sí. Sí. Bueno, para redondear un poquito, el tema es el siguiente. Estamos tratando de investigar esto. Nosotros intentamos, de todas maneras y de todas formas, allá por el 2008, habíamos encabezado una comisión que se presentó frente al actual senador Pichetto, que en ese momento saca un censo Malvinas. En el momento que se estaba tratando en senadores, en el Congreso de la Nación, ese proyecto de ley, el cual sale aprobado por la Cámara de Senadores, después perdió estado parlamentario en diputados, fuimos agredidos en forma verbal y hasta física por gente que no sabíamos de dónde venía. Tuvimos que pedir auxilio a la Policía Federal porque no íbamos a enfrentarnos con tipos que hasta armados estaban. Esto da un poco a entrever la situación esa no tan santa de aquellos reconocidos que no estuvieron ni siquiera en el servicio militar obligatorio. Entonces, bueno, a veces uno escucha un veterano hablar por televisión, yo conozco quiénes son y quiénes no son, porque hemos sido camaradas y teníamos los mismos pensamientos en aquella época, y hay otros que son excesivamente agresivos, hasta lascivos con las palabras que dicen, y en realidad creemos que no son los reconocidos. Entonces, bueno, por eso nosotros los denominamos primos, porque pareciera ser que en vez de ser hermanos, soldados de la guerra de Malvinas, que éramos todos iguales, todos teníamos entre 18 y 19 años, clases 62 y 63, y éramos hermanos, nos cuidábamos las espaldas entre nosotros, compartíamos la misma... un cigarrillo lo fumábamos entre tres, esa es la realidad. Nadie dice que aquellos que estuvieron en el frente de batalla y que han tirado tiros y que han estado en una situación muy desfavorable, para mí son mis héroes. Pero bueno, vuelta otra vez al continente y tratando de barajar y dar de nuevo con esta historia que pareciera que nunca se va a terminar, planteamos la desmalvinización al pueblo, donde no han tenido datos, donde no se da en la escuela. En la escuela la parte histórica de Malvinas no se cuenta. Casi ni se da, es verdad. Eso es como experiencia personal, cuando fui al colegio prácticamente no vimos Malvinas, por ejemplo, ¿no? Y lo que implicó la guerra. Ni en la primaria ni en la secundaria. Sí, uno de los agravios que recibimos, que somos usurpadores de título, ¿viste? Y esas cosas que te duelen, que son internas, ¿no? Ahí también hay grieta, ¿viste? Y bueno, nosotros no estábamos reconocidos, pero bueno, que puedan leer la Constitución y las leyes y... Bueno. Artículo 21 de la Constitución Nacional habla de la ley 17.531, que es la del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio significa que el ciudadano que por sorteo le tocaba la Fuerza Aérea, la Marina o el Ejército debía cumplir con su servicio militar obligatorio. Esto a nosotros nos llevó a una situación de que cumpliendo con la ley de servicio militar obligatorio, teníamos que cumplir también con normas que significaban la traición a la patria. Estábamos bajo una ley marcial donde un soldado que se pegaba media vuelta y se volvía podía ser fusilado. ¿De acuerdo? Esta es la realidad histórica, esta es la verdad. Éramos soldados con muy escasa instrucción, salvo algunos muy específicos que estuvieron en Marina en el 62, que empezaron en la segunda o tercera llamada del año 81, los que podían llegar a tener alguna preparación como infante de Marina. En el caso de ejército, el ejército, sabemos muy bien qué es lo que pasó, cuál fue la verdad histórica, y sabemos muy bien que los muchachos se encontraron con poco armamento, con poca calidad poca cantidad y calidad de balas, y que los fusiles con los cuales fuimos a defendernos de los ingleses tenían 30 o 40 años de uso.
Tenemos un minuto para hacer, ¿puedo hacer un comentario? Sí, quería así mismo, primero hacer el comentario igual. Sí, no, que él está hablando de la caducidad, del armamento que nos daban en el año 82, y hacía una analogía con el submarino, o con el buque pesquero que se hundió, que tiene 40 años, o el submarino que no lo encuentran, que no saben, que porque está en la costa, que no está en la costa, que está en Malvinas, que le pegaron con un torpedo, que lo atropelló un barco coreano. Y colorín colorado, este cuento terminado. Nadie sabe qué pasa, nadie dice nada y nadie se hace responsable. Y bueno, con nosotros algo parecido, hay una cierta... Cada vez que escucho estas noticias, hay una sincronía, claro, histórica con todo el tema de desmalvinización. Desmalvinizaciones, no hablemos de este tema. Cuando yo me bajo en Palomar, de baja, no tenía plata para viajar en tren. Y tuve que pedir, por favor, que me lleven en tren, porque no tenía plata. No, la verdad que es terrible y o sea, la verdad es que para nosotros son realmente héroes por todo eso que vivieron y por toda la desprotección que tuvieron, ¿no? Esto que decís, haber estado bajo una tensión de guerra increíble, desprotegido, y aún así cuando te dan la baja tampoco tener manera de tomarte el tren, o sea, es terrible. Quería leer los mensajes que están llegando de los oyentes antes de seguir hablando de todo este tema de la desmalvinización y cómo también ustedes se tuvieron que hacer fuertes, ¿no? Y siguen aún hoy, después de 36 años, reclamando. Tenemos algunos mensajes, como por ejemplo de Ramiro de Turdera, que dice: simplemente gracias, mi viejo estuvo en el campo de batalla y pudo volver, pero siempre se acuerda de todos sus compañeros caídos. Miqueas, de 9 de abril, ¿qué se siente saber que un país como Argentina le hicimos frente con lo poco que teníamos frente a uno de los más históricos, equipados y profesionalizados ejércitos como el británico? No sé si quieren ir respondiendo o leo todos los mensajes. No, léelo, también tenemos a Gabriel el Jahuel, que dice: y tenemos acá chilenos riéndose de todos nosotros, insultándonos y cagándose de risa del 2 de abril. Claudio de Adrogué: nuestras Islas Malvinas no son un trozo de tierra y piedras en el océano, son un pedazo doloroso de nuestra patria. Gracias a cada uno de nuestros héroes. Y por último, a Soledad de Illón, que dice: muchas gracias por su valentía que les está escribiendo a ustedes y servicio a nuestro país. Realmente hay veces que se homenajea a cada gil y ustedes los dejan de lado. Quería hacer una acotación a un oyente que habla de los chilenos, sí. Que hay muchos chilenos. Tengan en cuenta siempre que nuestros hermanos chilenos, los pueblos son hermanos. Los que toman decisiones son los gobiernos. Y a veces hay gobiernos que se equivocan. Pero la gente, el pueblo no, creo que yo lo saco, lo saco al pueblo. El pueblo no tiene nada que ver con las decisiones políticas de los gobiernos. En algún punto, ¿no? De los gobernantes. El tema es la situación que vivió Chile durante tantos años. O sea, no se terminó esa dictadura, siguió teniendo una influencia importantísima Pinochet y bueno, lamentablemente fue eso. Entonces con los hermanos chilenos no podemos estar enojados. Más allá de que sabemos que han apoyado a los ingleses en la guerra, pero también tenían la influencia de un gobierno que lo que hacía era, haz lo que yo digo o no sabemos qué te puede pasar. Sabemos que toda Latinoamérica ha tenido la gran matanza de civiles, la más importante después de la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tuvimos 30.000 en Argentina, en Chile hubo desaparecidos también, ni hablemos de los 150.000 guatemaltecos. O sea, esta es una historia que viene desde, yo creo que es desde el tironeo colonia sí o colonia no. Esa es la Perdón, vamos a cortar un chiquitito para ir a una pausa y ya vamos a seguir con la entrevista acá en Piso.